El 13 de agosto de 1521, después de más de 2 meses de lucha, el conquistador español Hernán Cortés logró provocar la caída de Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, y en consecuencia puso fin a su civilización. A raíz de esto, los españoles comenzaron a consolidar el control sobre lo que se convirtió en el Virreinato de Nueva España. En abril de 1519, Hernán Cortés, anteriormente magistrado jefe de Santiago de Cuba, desembarcó en la costa de México en un punto que llamó Veracruz, con aproximadamente 450 soldados. Cortés fue patrocinado por el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Velázquez designó a Cortés para que dirigiera una expedición a México después de que los informes de algunos viajes anteriores a Yucatán captaran el interés de los españoles en Cuba. Pronto entró en contacto con varias tribus que estaban resentidas con el dominio mexica. Cortés se enfrentó a algunos de estos nativos, derrotándolos y ganándose su lealtad. Moctezuma, enterado ya de la situación, decidió enviar a un grupo de nobles a encontrarse con Cortés. Estos emisarios llevaron joyas de oro como regalo, lo que agradó mucho a los españoles. Cortés continuó su marcha hacia Tenochtitlan. Antes de entrar en la ciudad el 8 de noviembre de 1519, Cortés y sus tropas se prepararon para la batalla. 4 jinetes encabezaban la procesión. Detrás de estos jinetes había 5 contingentes más. El ejército de Cortés fue recibido amistosamente por Moctezuma y los alojó en su palacio. 6 días después, Cortés reunió en consejo a los capitanes Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Velázquez de León y Diego de Ordaz, así como a 12 soldados de confianza, entre ellos Bernal Díaz, y comentaron la situación comprometida en que se encontraban. Entonces, para protegerse, decidieron apresar a Moctezuma, quien fue rápidamente llevado cautivo sin resistencia. Otros señores también fueron detenidos por los españoles. Con Moctezuma cautivo, Cortés no tenía que preocuparse de que le cortaran los suministros o lo atacaran. También asumió que podía controlar a los mexicas a través de Moctezuma. Sin embargo, Cortés tenía poco conocimiento del sistema de gobierno de estos, y Moctezuma no era todopoderoso como imaginaba Cortés. Ante cualquier signo de debilidad, los nobles de Tenochtitlan podrían rebelarse. A medida que Moctezuma daba las órdenes exigidas por Cortés, como ordenar que se recogiera un tributo y se le diera a los españoles, su autoridad se estaba resbalando y rápidamente su gente comenzó a volverse contra él. A Cortés y su ejército se les permitió permanecer en el palacio y las tensiones continuaron creciendo. Mientras los españoles estaban en Tenochtitlan, el gobernador Velázquez, la máxima autoridad española en las Américas, reunió una fuerza de 19 barcos, más de 800 soldados, 20 cañones, 80 jinetes y 80 arcabuceros al mando de Panfilio de Narváez para capturar a Cortés y devolverlo a Cuba. Velázquez sintió que Cortés sí había excedido en su autoridad y había tenido conocimiento de la mala conducta de Cortés casi un año antes en la matanza de Cholula. Sin embargo, tuvo que esperar los vientos favorables y no pudo enviar fuerzas hasta la primavera. Las tropas de Narváez desembarcaron en México el 20 de abril de 1520. Después de que Cortés se dio cuenta de su llegada, trajo una pequeña fuerza de alrededor de 300 al campamento de Narváez el 27 de mayo. Cortés tendió una emboscada al campamento a altas horas de la noche, tomando a Narváez como rehén y obteniendo fácilmente su rendición. Cortés también había dividido las fuerzas de Narváez con promesas de la gran riqueza en Tenochtitlan para que se rindieran más rápido. Narváez fue encarcelado en Veracruz y su ejército se integró a las fuerzas de Cortés. Durante la ausencia de Cortés, Pedro de Alvarado quedó al mando de Tenochtitlan con 80 soldados, incluidos 14 arcabuceros. En este momento, los mexicas comenzaron a prepararse para el festival anual de Tozcal, en honor al dios de la guerra Huitzilopochtli. Le habían pedido permiso a Moctezuma para realizar el festival y aseguraron que los españoles querían conocer sus tradiciones. Alvarado acordó permitir el festival con la condición de que todos estuvieran desarmados. Pero parece que Alvarado temía por la seguridad de las fuerzas españolas y pensó que los mexicas estaban planeando un ataque. Mientras la gente cantaba y bailaba, los españoles salieron listos para la batalla y cerraron todas las vías de escape detrás de ellos y procedieron a ejecutar brutalmente a todos los asistentes que estaban allí reunidos. Los que intentaban escapar fueron abatidos cerca de las salidas. No se sabe cuántos murieron, pero se estima que el patio tenía capacidad para albergar de 8 a 10.000 nobles y guerreros. Esta matanza del Templo Mayor encendió la mecha de la rebelión. Esta comenzaba poco después de que Cortés regresara y tratara de calmar los ánimos. Para ello solicitó a Moctezuma
que se dirigiera a su pueblo para tranquilizarlo. En un intento para sofocar el violento tumulto, Moctezuma se asomó a la azotea, instando a sus seguidores a retirarse. La población contempló horrorizada la supuesta complicidad del emperador con los españoles, por lo que comenzaron a arrojarle piedras y flechas que lo hirieron mortalmente, falleciendo poco tiempo después del ataque. Después de los acontecimientos de la fiesta de Toxcal, los españoles y sus aliados se encontraban cercados en el palacio, con pocos alimentos. Cortés y sus hombres estaban en el centro de la ciudad y probablemente tendrían que luchar para salir sin importar la dirección que tomaran. Cortés decidió tomar la calzada hacia Tlacopan, pues necesitaba la ruta más rápida para salir de la ciudad. En esa noche triste, el 1 de julio de 1520, las fuerzas españolas salieron del palacio primero con sus aliados indígenas, trayendo la mayor cantidad de tesoros posibles. Cortés había esperado pasar desapercibido, amortiguando los cascos de los caballos y llevando tablas de madera para cruzar los canales. Los españoles lograron llegar a la calzada y pudieron pasar por los 3 primeros canales. Finalmente pudieron llegar a Tlaxcala, pero en el camino había perdido a más de 860 soldados. Cortés afirmó que solo se perdieron 150 soldados junto con 2000 aliados nativos. Francisco López de Gomara, capellán de Cortés, estimaba que habían muerto 450 españoles y 4000 aliados. Otras fuentes estiman que casi la mitad de los españoles y casi todos los nativos murieron o resultaron heridos. Mientras tanto, Cuitláhuac fue elegido nuevo Tlatoani tras la muerte de Moctezuma, quien desplegó una gran actividad para alistar tropas, buscar alianzas con algunos pueblos y tratar de destruir a los invasores. Su gobierno duró 80 días. La viruela acabó con la vida de Cuitláhuac en noviembre de 1520, a solo unas semanas de lograr vencer a los españoles, y ya había reunido un ejército de 3 divisiones, miles de veces más numerosos que las fuerzas de Cortés e incluso más que las fuerzas españolas totales instaladas en Cuba. Tras la muerte de Cuitláhuac, Cuauhtémoc fue elegido Tlatoani el 2 de febrero de 1521. También Cortés tuvo que reconstruir sus alianzas después de su fuga de Tenochtitlan antes de que pudiera volver a intentar tomar la ciudad. Empezó por los Tlaxcaltecas, que eran un estado autónomo y un enemigo feroz de los mexicas, entre otras tribus que habían sido previamente subyugadas por los mexicas. El plan de Cortés para su asedio era atrapar a los mexicas dentro de su capital. Cortés pretendía hacer eso aumentando su movilidad en el lago, anteriormente una de sus principales debilidades. Ordenó la construcción de 13 bergatines a su maestro armador Martín López y envió a Veracruz a buscar los barcos que había hundido anteriormente y cualquier otro aprovisionamiento que hubiera llegado. En mayo de 1521, Cortés y su ejército de coalición llegaron a las afueras de la capital mexica y sitiaron la ciudad. Las fuerzas al mando de Alvarado marcharon primero hacia Chapultepec. Allí había manantiales que abastecían gran parte del agua de la ciudad por acueducto. Los 2 generales luego trataron de llevar sus fuerzas sobre la calzada en Tlacopan. Las fuerzas mexicas lograron derrotar a los españoles y detener la marcha hacia la capital en un brillante, aunque sangriento y largo ataque terrestre y naval. Cortés decidió hacer una abertura en la calzada para que sus bergatines también pudieran usarse en ambos lados. Con sus bergatines, Cortés también podría enviar fuerzas y suministros a áreas que antes no podía, lo que arruinó el plan de Cuauhtémoc. A medida que los españoles emplearon estrategias más exitosas, su dominio sobre Tenochtitlan creció y la hambruna comenzó a afectar a los mexicas. Estos quedaron aislados del continente debido a las calzadas ocupadas. Además, Cortés mantuvo un bloqueo con la ayuda de las canoas de sus aliados indígenas. Cortés también tuvo la ventaja de librar una batalla mayoritariamente defensiva. Aunque Cuauhtémoc organizó un ataque a gran escala contra las fuerzas de Alvarado en Taclopan, las fuerzas mexicas fueron rechazadas. Cuando Cortés logró victoria tras victoria, más estados tributarios se unieron a su lado. Incluso los estados más pequeños fueron útiles para contribuir con alimentos, trabajadores y suministros. Esto solo empeoró la posición de los mexicas. Durante el asedio, los mexicas contaron con poca ayuda fuera de Tenochtitlan. Cuando las fuerzas españolas llegaron a la ciudad, prácticamente todos los tejados eran un bastión enemigo. Una vez más, los mexicas adoptaron nuevas tácticas y ahora atacaron a los españoles desde sus edificios. Esto detuvo a los españoles por un tiempo, pero no pudo evitar su avance por la ciudad. A principios de agosto, la mayor parte de la población de la ciudad se había retirado a Tlatelolco. Cortés envió emisarios desde una ciudad mexica conquistada
para invitar a los tlatelolcas a unirse a su lado y entregar a los refugiados, pero los tlatelolcas permanecieron leales a los mexicas. Los mexicas enfrentaron otro gran obstáculo cuando el pueblo de Texcoco, que todavía era leal a los mexicas, cayó en manos de los españoles. Durante 4 días, los 3 ejércitos de Alvarado, Olid y Sandoval empujaron hacia el mercado de Tlatelolco. Finalmente obtuvieron el control de gran parte de la ciudad. Cortés declaró la ciudad suya el 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc intentó escapar con algunos de sus leales consejeros y nobles, pero fueron descubiertos y capturados, y posteriormente Cuauhtémoc fue ahorcado. Durante los siguientes 3 años, los conquistadores trajeron a toda Mesoamérica bajo el dominio español y establecieron el virreinato de Nueva España. La viruela siguió devastando a la población indígena y paralizando su capacidad para resistir a los españoles.